Hola, bienvenidos al Boscanumis de nuevo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de las cecas bizantinas, de las casas de la moneda bizantinas, sobre todo de un determinado periodo. Una ceca es un lugar donde se acuñan monedas. En la antigüedad, las cecas eran talleres donde se creaban y se ponían en circulación las monedas de una determinada entidad política. Las cecas desempeñaban un papel crucial en la economía de un país, de un reinado o de un territorio, ya que eran las encargadas de producir la moneda necesaria para las transacciones comerciales y para el funcionamiento de la sociedad en general. Cada periodo del Imperio bizantino tiene características numismáticas únicas, desde monedas con imágenes de emperadores hasta aquellas con iconografía religiosa. Sin embargo, vamos a ver algunas cecas del primer periodo bizantino, es decir, entre el 491 y el 681. En este rango de fechas hubo monedas de cobre abundantes y numerosos talleres monetarios en funcionamiento. Aquí tenéis un mapa en general de todos los talleres que hubo durante el periodo bizantino, incluido este primer periodo y otros periodos sucesivos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en este primer periodo comenzamos con Anastasio, donde el sistema de talleres monetarios romanos estaba casi extinto, con solo Constantinopla y Salónica en funcionamiento. Tras la reforma famosa del año 498, la cual hemos hecho algún vídeo ya, Nicomedia comenzó a acuñar monedas, seguida por la ceca de Antioquía. Durante el reinado de Justiniano I, con la famosa Recuperatio, se reabrieron los talleres de Cícico y de Alejandría y se establecieron nuevas cecas en Cartago, en Roma, en Rávena. En el siglo VII, es decir, por el 600 y pico, muchos talleres cerraron debido a los sucesos históricos de la época, como Antioquía, Alejandreta, Nicomedia, Cícico y Salónica. En el reinado de Heraclio, otros talleres como Seleucia, Sauria y Constantia operaron, pero la disminución de las cecas era bastante notable, bastante evidente. En el siglo VII, solo 5 talleres siguieron activos: Constantinopla, Cartago, Siracusa, Roma y Rávena. Ahora os voy a enseñar unos ejemplos de mi propia colección de monedas, desde los que suelo ver más habitualmente en subastas a los que veo menos. Vamos a empezar por Constantinopla. Como veis aquí, bueno, veis que voy poniendo vídeos sobre estas monedas. Estas monedas en el exergo aparece lo que es la ceca. En este caso, Constantinopla, letras con, esta ceca estuvo activa siempre, como Constantinopla, pues desde Constantino hasta el final del imperio. Si contamos también el periodo del Imperio Latino, desde 1204 a 1261, que como recordaréis, todo esto lo hemos contado en el especial, en la saga de Imperio Bizantino con Jesús Otochica. Luego tenemos esta moneda de la ceca de Nicomedia. Esta Constantinopla, Nicomedia y Cícico están por los alrededores del mar de Mármara, están muy pegados, muy cerquita, no son cecas que estén alejadas entre ellas. Entonces, Nicomedia tiene las letras Nico. En la actualidad es la ciudad turca de Izmit. Esta antigua ceca la reabre Anastasio y se mantiene con alguna interrupción hasta la época de Heraclio. Luego tenemos Cícico, en este caso con las letras KYZ, Kiz, y como la anterior la reabre Anastasio hasta 629-630 con Heraclio, que es cuando deja de acuñar. Después tenemos la ceca de Antioquía o Teópolis. ¿Por qué se nombra de diferentes maneras? Bueno, en este caso vamos viendo un poquito en el exergo que aparecen diferentes letras. Ant X, esto significa que es de Antioquía y es antes del seísmo que destruyó la ciudad en 526. Tras este seísmo se nombra como Teópolis, es decir, la ciudad de Dios. Se le cambia el nombre, se pone las letras de Teup y además también hay acuñaciones con ese mismo nombre pero en griego. Esta ceca llega también hasta la época de Heraclio. Después tenemos la ceca de Tesalónica con las letras Tes o también
como en estos casos que os voy a poner, en griego OEC, ¿vale? Parece que pone OEC, ¿de acuerdo? Esta ceca va antes de Diocleciano, hasta 629-630, con Heraclio también. Se reactivó además en los últimos años de este imperio bizantino, más allá del siglo XI. Después tenemos la importante ceca de Alejandría, con las letras, con AA y lo que parece, pues, dos Es, ¿no? AAEE, ¿vale? Parece eso. Esta ceca tiene tipos diferentes, como esta que vale 12 numi. Es una ceca muy antigua y que llegó hasta Zenón. Se refundó en el 525 hasta que en época de Heraclio cayó en manos árabes. Como vemos, hasta la época de Heraclio hay cecas que operan y luego ya dejan de operar por motivos históricos. Luego tenemos la ceca de Cartago, con las letras K. Recordad, Cartago del Endaest. ¿De acuerdo? Es el famoso imperio cartaginés, pero bueno, en este caso ya todo esto había sucedido hace muchos siglos y Cartago con la Recuperatio Justiniano la vuelve a tomar. Es una antigua ceca que, como he dicho, fue tomada en 533 durante esta famosa Recuperatio. Son monedas que no se suelen ver tan habitualmente ya y esta ceca duró hasta finales del siglo VII y tras esto se traslada a Cerdeña. Y luego tenemos dos cecas también de la época de Heraclio. Como veis, estamos viendo un periodo que es de, bueno, pues de unos 2 siglos más o menos, desde Anastasio hasta Heraclio el joven, y tenemos las cecas de Seleucia y Sauria y la de Isauria, que a veces se suelen confundir, pero son dos cecas diferentes. Por ejemplo, tenemos la ceca de Seleucia y Isauria con las letras Selisu. Esta ceca es de época de Heraclio y dura solo desde el 615 hasta el 616. Se traslada a la ceca de Isauria en 617 y se crea por necesidad en la guerra contra Persia. Y luego tenemos la de Isauria. La de Isauria, las letras son Isair. Esta es la ceca que sigue a la clausura de la anterior, de la ceca de Seleucia y Sauria, y abre solamente entre 617 y 618, y se suprime probablemente por el avance persa. Bueno, pues como veis, os he puesto aquí unos cuantos ejemplos de cecas para que podáis ver que se puede coleccionar de muchas maneras bastante bien. Los bronces son bastante abundantes. Hay unos cuantos emperadores durante este primer periodo. En tipología suelen ser bastante parecidos. Por ejemplo, las de Heraclio. Sí que es verdad que son reacuñaciones en muchos casos de monedas anteriores. ¿De acuerdo? O sea, se coge una moneda de una época anterior y se martillea con encuño de Heraclio, por ejemplo. Entonces, por eso las monedas son un poco confusas a veces y se puede ver la moneda que había anteriormente. Son bastante curiosas y bastante atractivas. Pero bueno, estas técnicas de acuñación bizantina en este periodo eran generalmente tradicionales, a martillo. Y bueno, se utilizaron muchos materiales. En este caso os he mostrado el bronce, ¿vale? Materiales de bronce, pero había oro, plata, vellón, etcétera, ¿no? Y decir que, bueno, estas monedas hasta ahora han tenido un interés pequeñito en España o menor que otros coleccionismos de numismática, es decir, la numismática bizantina. Y estas monedas ofrecen una oportunidad de explorar este periodo histórico y este periodo numismático, porque el imperio bizantino fue durante más de 1000 años un imperio poderoso y que nos influyó bastante, o sea, totalmente a lo que somos ahora. El Imperio Bizantino acuñó, como hemos visto, una amplísima variedad de monedas, aparte de estas, que tuvo bastantes periodos. Y estas monedas, en resumen, para los coleccionistas son fascinantes, accesibles y bastante asequibles, ¿eh? Hay de todo, pero en general son muy asequibles. Así que bueno, por último, despidiéndome ya, si queréis saber más sobre este Imperio Bizantino, os recomiendo la saga en este mismo canal del Imperio Bizantino con mi amigo José Sotochica,
y la saga de vídeos y directos sobre numismática bizantina en el canal de mi otro amigo Damián Salgado, también llamado Numis Channel. Ambos son unos auténticos portentos en lo suyo, o sea, sin lugar a dudas, y grandes divulgadores. Eso también es muy importante. Bueno, pues eso, sin más, hasta la próxima.